Fui conducido como un niño indefenso a la ciudad que iba a castigar. Y Dios me envió con Ananías y él puso sus manos sobre mí y yo abrí los ojos y fui bautizado y me convertí en Pablo. Y ahora traigo una buena nueva para ustedes. Les hablaré de Jesús de Nazaret. Y él fue castigado por nuestros pecados. Nuestros pecados. Después fue torturado y crucificado. Pero a los 3 días se levantó de entre los muertos y subió al cielo. La muerte fue conquistada. Amén. ¿Entienden lo que eso significa? Él conquistó la muerte. Y todos nuestros pecados fueron perdonados. Y ahora el mundo de Dios está abierto para nosotros, para todos nosotros. ¿Tú viste a ese Jesús de Nazaret después de que volvió de entre los muertos? Es decir, con tus propios ojos. No, pero vi una luz que me cegó y escuché su voz. Mientes. Sus discípulos lo vieron. Se ocultaron con las puertas atrancadas y se les apareció. Mientes. ¡Él miente! Ocurre que Pablo, cuando uno lo lee, uno tiene la sensación de que todo se inicia con él. Él dice, nunca se refiere a Jesús como un maestro, ¿eh? Nunca se refiere a las enseñanzas de Jesús. Jesús, que si él escribe hacia el año 50, San Pablo, Jesús debe haber predicado y muerto en el año 30, 33. 20 años, menos de 20 años antes de San Pablo. San Pablo, sin embargo, nunca habla de las enseñanzas de Jesús, no le importan en lo más mínimo. San Pablo dice, yo he sido iluminado por Jesús desde el cielo, tengo la iluminación directa de Dios y sé por eso lo que significa el sacrificio, y todo el tiempo habla de sus iluminaciones. Es más, en algún momento en que nos refiere su encuentro con Cefas, un encuentro que posiblemente nunca tuvo lugar, no sabemos si Cefas era Pedro, como dicen, pero lo que importa es lo siguiente, ¿no? Dice, subí a Jerusalén a ver a Cefas, tuve 15 días con él, y después me fui a Siria, Cilicia. A ver, San Pablo, para quienes no lo sepan, San Pablo no conoció a Jesús, no es uno de los 12 apóstoles. Empecemos por ahí. Se suponía, en la historia tradicional dice, está Jesús, los 12 apóstoles que están predicando, y después aparece San Pablo. Sin embargo, San Pablo no es ninguno de los 12 apóstoles, y él empieza de cero. San Pablo empieza de cero su predicación. Recibe una revelación de Jesús como si no hubiera existido. Bueno, que no existió, hasta el año 50 no había pasado nada. Por eso San Pablo empieza de cero y dice, no, yo recibí una revelación. Y cuando me fui a verlo a Cefas, sí, que lo dice San Pablo y no lo dice, es muy probable que sea uno de sus seguidores que metieron mano en las cartas, si Jesús hubiera sido un maestro al cual San Pablo hubiese seguido, al encontrarse con su principal discípulo y estar 15 días con él, ¿de qué iban a hablar? A ver, seamos un poquito lógicos. ¿De qué iba a hablar San Pablo con San Pedro, si vamos a ir a la historia oficial del cristianismo? De Jesús, ¿no es cierto? San Pablo no lo había conocido, Pedro sí. San Pablo estaría ávido de que Pedro le cuente, mira, Jesús interpretaba las enseñanzas de la Torá de esta manera, nos enseñó tal cosa, su mirada era tal, él sonreía de esta manera, 1000 cosas hubiera tenido que contarle Pedro a Pablo sobre el hombre que era el Hijo de Dios. ¿Cómo Pablo viene y nos dice, me encontré con Cefas y después de ahí me fui a Cilicia y no me importó un pepino lo que me dijo Cefas? ¿Pero cómo? ¿Cómo, hombre? Entonces Jesús para ti no fue un maestro. Estoy diciendo a San Pablo. Para San Pablo Jesús no fue un maestro. No le importan sus enseñanzas. Él recibe todo directamente del cielo. Un momento. Un momento. Quiero hablar contigo. Jamás fui crucificado, jamás volví de entre los muertos. Soy un hombre como todos los demás. ¡Calla! ¿Por qué dices esas mentiras? ¿De qué estás hablando? Yo soy el hijo de María y José. Yo soy quien predicaba en Galilea. Tenía seguidores. Marchamos sobre Jerusalén. Pilato me condenó y Dios me salvó. No lo hizo. ¿De quién estás hablando? No trates de decirme lo que me pasó porque lo sé. Ahora vivo como un hombre, trabajo, como, tengo hijos y disfruto mi vida. Por primera vez la estoy disfrutando. ¿Entiendes lo que te digo? Así que no digas mentiras sobre mí. O les diré a todos la verdad. Bueno, yo creo que Pablo, lo que voy a decir es muy revolucionario.
A ver. Sí, es muy revolucionario. Eso es bueno. Espero que la gente no se tire por algún lado. Yo creo que Pablo podía haber proclamado a Jesús como Mesías como cualquier otro. Lo que sí necesitaba es un Mesías. Es decir, necesitaba un Mesías, necesitaba la idea del Mesías. ¿Por qué lo necesitaba? Necesitaba la idea del Mesías porque él quería unir a gentiles y judíos en una misma religión. Entonces, si no lo hubiera proclamado a Jesús y hubiera proclamado otro, lo que pasa es que, claro, en el caso de Jesús tenía muchísimos elementos para proclamarlo. Un excelente rabino, enseñanzas éticas elevadísimas y una muerte injusta. Es decir, que tenía todos los ingredientes para poder elegirlo como modelo, ¿no? Pero si hubiera sido otro el que hubiera elegido Pablo, la idea de Pablo era unir a judíos y gentiles. Es decir, el problema mesiánico de Pablo es independiente de haber elegido a Jesús como el Mesías. Claro, para un cristiano lo que estamos diciendo es como muy revolucionario, porque el cristiano está basado en que Pablo le gusta mucho la idea de Jesús, pero yo le voy a dar una prueba. De la resurrección más que nada. Claro, de la muerte y resurrección, ¿no? Por eso, y como es la muerte y la resurrección, hay una duda que nos queda siempre en Pablo, por lo menos me queda a mí en Pablo, es que Pablo nunca cita a Jesús en sus cartas. Esto es muy sospechoso, para mí es muy sospechoso, porque yo no sé si la gente se da cuenta, el cristiano de a pie se da cuenta de lo que estamos diciendo, pero es grave, en el sentido de que es no el maestro que le permitió elevar su nivel de conciencia, es el cordero que se sacrificó en la cruz por los pecados del mundo. Quiere decir que en Pablo la idea del Mesías está cumpliendo otro rol, está cumpliendo otra función. Los que le seguían a Jesús y lo proclaman Mesías en la primera hora es porque veían que sus enseñanzas pertenecían al reino de Dios. No porque no lo seguían porque había muerto, todavía no había muerto, lo seguían por sus enseñanzas. Claro, seguramente. Entonces, cuando ya Pablo gira y dice, no, nosotros lo vamos a seguir, porque en él se cumple la redención por sus muertes de sacrificio. Claro, acá estamos en otro tema absolutamente, no son las enseñanzas. Y por eso Pablo en ninguna carta cita en ningún momento dice, y Jesús dijo. Es algo muy fuerte esto. Es verdad. Y creo que todo cristiano tiene que tomar conciencia de esto, porque es algo que en general no tomamos conciencia de este tema de lo que pasa en los evangelios. Entonces, los evangelistas indudablemente citan la vida de Jesús, sus enseñanzas increíbles. Ya muchas veces he dicho en varios sitios que si hubiera estado ahí lo hubiera seguido tan contento porque era un rabino excepcional. Ahora, viene Pablo y dice que él murió por los pecados del mundo. Yo digo, no sé si murió por los pecados del mundo, porque tampoco me creo que llevando un cabrito al templo van a perdonarse mis pecados. Claro, entonces, claro, todo el problema de Pablo es, bueno, ¿y ahora cómo el mundo se salva si el templo de Jerusalén eventualmente puede desaparecer? Porque el mundo fariseo se preparaba a una posible caída del templo. Y los fariseos, y Pablo, recordemos, era fariseo, estaba preparando una teología cuando cayera el templo que iba a pasar. Porque, ¿qué pasó con el judaísmo cuando cayó el templo con los sacrificios? Ya no había más sacrificios en el templo. Claro. Entonces, ¿por dónde venía el arrepentimiento? ¿Qué pasó en el año 80 en el concilio de Jamnia, en el concilio de Yavne? Se reunió Yohanan ben Zakkai y los sabios del judaísmo y dijeron, bueno, el arrepentimiento viene por el estudio y por las buenas acciones, porque ya no hay templo. Pero Pablo, unos años antes, ya estaba pensando de que se tenía que plantear otro sacrificio diferente del templo, seguramente sospechando de que el templo podía caer. Entonces fíjese lo que pasa en Pablo. Pablo quiere reemplazar los sacrificios del templo, lo reemplaza con el Mesías. Pablo quiere unir judíos y gentiles, lo intenta hacer con su teología y creo que lo logra, pero esto no es Jesús. Esto no son las enseñanzas de Jesús. Pablo jamás las cita, estas son enseñanzas de Pablo. Es verdad. Acá hay una diferencia muy grande entre Pablo y Jesús. Y tenemos que tomar conciencia de esto. Jesús no era cristiano, Jesús era judío. Jesús era judío. Pablo era un mesiánico. Porque Pablo crea de que Jesús es el objeto. Digamos, hay dos objetos. Para Jesús el objeto son las enseñanzas éticas para la elevación del nivel de conciencia. Usted lee el Evangelio y todas las parábolas de Jesús es para que uno sea una buena persona. Sí, claro. Pero Pablo no es para que uno, tiene también, ¿no? Para que uno sea una buena persona, pero no es su objeto central. Su objeto central es, a partir del sacrificio del Mesías en la cruz, por su muerte y su resurrección, ahora nosotros nos estamos redimiendo por este hombre que murió por nosotros. Entonces, claro,
aquí están pasando cosas raras. ¿Qué es lo raro? Lo raro es que yo creo que sin Jesús o con Jesús, Pablo hubiera llevado adelante su programa. Y es fuerte decir esto, ¿eh? ¿Y hubiera podido unir gentiles y judíos sin Jesús? Hubiera creado otro Mesías en otra persona tranquilamente. Claro. Usted le saca a las cartas de Pablo Cristo Jesús y le pone Cristo X y las cartas funcionan igual. Son iguales. Son iguales, porque él no cita las enseñanzas de Jesús. Exacto. A los evangelios no le puedo hacer esto, porque los evangelios son las enseñanzas de Sí, Jesús. sí, claro. Ahora, fíjese lo que sucede. Yo digo, yo como judío en el siglo I hubiera seguido las enseñanzas de Jesús. ¿Y por qué? Porque son enseñanzas totalmente en la Torá, basadas en la Torá. Sí. Pero lo que está trayendo Pablo, que el Mesías se va a sacrificar, esto no está en la Torá. Entonces acá Pablo está planteando una idea novedosa, original. Oye, un momento, ¿qué es lo que te pasa? Mira a tu alrededor, mira a toda esta gente. Mira sus rostros. ¿No ves lo infelices que son? ¿No ves lo mucho que sufren? Su única esperanza es Jesús resucitado. No me interesa si eres Jesús o no. El Jesús resucitado salvará al mundo y eso es lo que importa. Eso es mentira. No puedes salvar al mundo mintiendo. Yo creé la verdad que la gente necesitaba y en lo que tenía fe. Si tengo que crucificarte para salvar al mundo, te crucificaré. Y si tengo que resucitarte, también lo haré, te guste o no. No te dejaré. Les diré a todos la verdad. Adelante, vamos, di la verdad. ¿Quién va a creerte? Pero Pablo habla de un sacrificio, de alguien que murió, y textualmente dice en Colosenses, capítulo 1, versículos 15 al 20, entre todo lo que dice ahí, dice que con su muerte en la cruz reconcilió el cielo y la tierra. Otra vez un contenido netamente misterio. Entonces, aquí la pregunta que surge es, ¿de quién está hablando Pablo a la hora de hablar del Cristo? Muchos especialistas ya lo han señalado, no es un tema que le resulte cómodo a la mayoría de los académicos de hoy, que vienen de la academia cristiana o de las escuelas cristianas, pero Pablo no parece estar hablando de Jesús de Nazaret. En cine o en teatro, para quien escribe guión o dramaturgia, hay una regla. Si yo tengo ya el guión o la obra de teatro completa y puedo agarrar un pedazo, quitarlo y en la obra no le pasa nada, significa que tengo que quitar ese pedazo, significa que está de más. Pasa algo muy parecido con lo que Pablo dice sobre Jesús. Si quitamos de las epístolas de Pablo todas las referencias, las pocas referencias de Pablo hacia Jesús de Nazaret como personaje histórico, todas las doctrinas de Pablo sobre el Cristo quedan intactas. Es decir, yo puedo quitar todos los detalles, que, y repito, son muy pocos, que Pablo menciona sobre Jesús de Nazaret y la imagen del Cristo queda intacta. Entonces, guste o no, cabe la posibilidad, se tiene que admitir la posibilidad de que sean una interpolación posterior y que en realidad Pablo nunca habló de Jesús de Nazaret. Se supone que Pablo escribió sus epístolas más o menos entre los años 45 y 62, en ese lapso. Se supone entonces que es una época en la que todavía había testigos presenciales de la vida de Jesús. Extraño porque Pablo nunca apela a eso a la hora de sustentar sus discursos. Siempre que Pablo intenta poner su autoridad, demostrar, fundamentar lo que dice, yo lo recibí por revelación, yo lo sé por revelación, se me apareció Dios y me lo reveló. Pablo jamás dice, vayan y pregúntenles, ahí están los testigos presenciales. Se supone que Jesús nació de una virgen. Pablo no está enterado de que Jesús nació de una virgen. Se supone que Jesús hizo milagros y milagros. Pablo no está enterado de los milagros de Jesús. No menciona absolutamente nada. Los únicos datos que da es que es del linaje de David, es que murió crucificado y es que resucitó. Párenle de contar. Esos son los únicos datos que da. Y están puestos de tal manera que si los quitas, su doctrina sobre el Cristo sigue intacta. Entonces, se refuerza la posibilidad de que Pablo realmente ni siquiera haya sabido de la existencia de Jesús de Nazaret. Y es algo que se ha planteado en muchas ocasiones. No sé si vieron la película o leyeron el libro de La Última Tentación de Cristo, de Katsansakis. La película es de Scorsese. En la película es maravillosa la escena donde Pablo está predicando y pasa Jesús con sus dos esposas y sus
20 niños, y al final del sermón de Pablo, Jesús le dice, ¿qué estás diciendo? O sea, yo no hice nada de eso. Y Pablo, en resumidas cuentas, le contesta, no me importa. O sea, tú no me importas, tú no estás entendiendo que yo estoy hablando de otra cosa, no estoy hablando de ti, tú no importas. Pero está basado en que efectivamente sí, para ese momento en que Kazantzakis escribe el libro, ya había especialistas que habían planteado esta duda que les encanta evitar. ¿Cómo me han respondido cuando planteo esto en cuestiones de debate? ¿Cómo me han respondido este silencio de Pablo sobre la vida de Jesús de Nazaret de carne y hueso? Con la respuesta clásica, por alguna razón no lo quiso escribir. O sea, otra vez insisto, siempre que una argumentación llega a ese callejón sin salida de que lo que pasa es que no lo quiso escribir, perdón, eso ya no es argumentación, eso ya es pretexto. Aquí tenemos un problema más serio. Tú iniciaste todo esto y no lo puedes parar. Toda esa gente que me cree te atrapará y te matará. No, eso no pasará. Yo... ¿Cómo lo sabes? Tú no sabes cuántas personas necesitan a Dios. Tú no sabes lo felices que puede hacerlas. Pueden ser tan felices que harán cualquier cosa. Él puede pedirles que mueran y morirán. Todo por amor a Cristo. A Jesucristo. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el Mesías. No tú. No por ti. Me alegro de haberte visto, porque ahora puedo olvidarme de ti. Mi Jesús es mucho más importante y muchísimo más poderoso. Gracias. Qué bueno que te vi.